gracias por acompañarnos. Muy buenos días acá en México, muy buenas tardes allá en España. Me permito... Buenos días para México. Gracias. Me permito en primer término hacer lectura del resumen curricular de la ponente. Marta de la Fuente, máster en física por la Universidad de Valladolid, acumula más de 30 años de experiencia en la industria de la óptica desde que se unió a ENOSA en 1987. Marta ha sido responsable del grupo de diseño óptico en Indra, desarrollando sistemas de visión nocturna y cámaras térmicas principalmente. Actualmente es directora técnica de Asia Optics en Europa, liderando y coordinando los proyectos de diseño y desarrollo óptico. Marta es autora y coautora de más de 30 artículos y presentaciones en congresos y reuniones de diseño óptico. Ha sido chair de OSD 2021 y miembro de múltiples comités técnicos de congresos. Es SPIE Fellow desde 2020 y apareció en SPIE Woman in Optics Planner 2009. Durante su carrera, Marta ha colaborado en organizaciones que promueven la óptica en diversos ámbitos. Participó en la formación del Cluster CIPIO en 2009 y fue miembro de su ejecutiva hasta 2003. Su colaboración con SPIE ha sido muy estrecha. A lo largo de los años ha sido miembro de varios comités, miembro del jurado de los Prince Awards en 2009 a 2013, chair del comité de becas en 2011-2012 y directora en los periodos 2008-2010 y 2019-2021. Marta, si me permite, le platico la logística que vamos a seguir. Serán 35 minutos para su ponencia. A los 30 minutos le voy a mostrar un cartel de 5 minutos restantes para proceder a 10 minutos de preguntas y respuestas por parte de los presentes. ¿Alguna duda sobre la misma? Ninguna, muchas gracias. Pues muy amable, no me queda más que cederle la palabra. Bienvenidos, bienvenidas a todas. Adelante, por favor. Pues lo primero, muchas gracias por haberme invitado. Buenos días, México. Y muchas gracias, Alonso, por esta presentación. Entonces, yo ahora, como ya se ha comentado, soy la directora técnica de Asia Optics Europe. Entonces, quería empezar por presentaros muy ligeramente nuestra empresa, porque mi charla de hoy va a ser sobre las especificaciones de sistemas ópticos. Entonces, para que podáis ver cuál es la necesidad de definir estas especificaciones y la importancia de definirlas, yo creo que se entiende mucho mejor si os pongo un contexto explicándoos un poquito a qué nos dedicamos. Entonces, en Asia Optics lo que hacemos es ingeniería de sistemas ópticos principalmente. Entonces, nuestra tarea principal es generar un producto a partir de una necesidad que puede ser nuestra o puede ser de un cliente. Un cliente detecta que necesita cualquier cosa. Aquí he puesto un ejemplo de un objetivo de microscopio, en este caso para un experimento láser. Tiene una ligera idea de qué es lo que necesita, de algunos parámetros, algunas cosas, y al final de todo un proceso que se alarga durante bastantes meses, nosotros le entregamos ese objetivo. ¿Vale? Entonces, entre medias, efectivamente, está este proceso de ingeniería óptica y ¿vale? Las fases de esta ingeniería son, la primera de todas, el primer paso es la definición de las especificaciones. A continuación, haríamos un diseño óptico en el que definiríamos radios de curvatura, separaciones entre las lentes, materiales, nos ceñiríamos al volumen que nos haya definido, etc. Pero las lentes no levitan. Lo que aparece aquí, lo que aparece en esta zona de aquí es lo que sale del software de diseño óptico. Y veis que las lentes están en el aire, pero en la realidad jamás no van a levitar. Entonces, el diseño mecánico lo que hace es vestir esas lentes. Genera todos los componentes mecánicos para que esas lentes luego estén soportadas y tengan una entidad física al conjunto. ¿Vale? Compraríamos, digo compraríamos porque nosotros no fabricamos óptica. Compraríamos todos los componentes ópticos y mecánicos, se integran, nos aseguramos de que todo esté bien montado, bien alineado, etc. Y a continuación la última fase ya es las pruebas
de los subconjuntos del conjunto, medidas de resolución, lo que se haya acordado y la aceptación por parte del cliente. Entonces, la base de todo son las especificaciones. ¿Y por qué son tan críticas? Porque a nosotros nos piden un objetivo de microscopio, pero ¿cuál de todos? Porque todo esto que os he puesto aquí, todos estos ejemplos, son objetivos de microscopio. Los hay grandes, pequeños, lo veis hasta en los colores de las carcasas. Este aquí es así como marroncito, es un material muy específico que se llama Ulten, que es un plástico con fibra de vidrio, que se utiliza cuando necesitas sistemas que están sujetos a campos magnéticos, entonces necesitas un material paramagnético que no sea conductor, etc. Este del medio es minúsculo. Este de aquí es uno muy complejo para aplicaciones de espectroscopía, con un ancho espectral desde el ultravioleta hasta el infrarrojo, muy complicado. Pero nuestro cliente quiere el que tiene en mente es este que os he señalado aquí con el círculo rojo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice cuál es el objetivo de microscopio que nosotros necesitamos, que nuestro cliente necesita en este caso? Las especificaciones. Entonces, ¿qué son esas especificaciones? Es un conjunto de requisitos del sistema. Son una serie de parámetros que dependiendo de la aplicación serán unos u otros y que en general queremos que sean cuantificables. ¿Por qué? Porque esto no es arte, esto no es, bueno, está bien, puede valer, no. ¿Vale o no vale? Es un pasa o no pasa. Entonces, si nos piden una focal de 13 milímetros, como es este caso, por ejemplo, tiene que valer 13 milímetros, no vale 15. ¿Vale? Tiene que ser 13 y con una cierta tolerancia por las tolerancias de fabricación que habrá que definir, pero no nos valen 20 milímetros, ni 15, ni 8. ¿Vale? Entonces, por eso es muy importante, porque estamos hablando de ingeniería, que sean cuantificables. ¿Vale? Entonces, en estas especificaciones también se define qué es lo que se va a medir y cómo se va a medir. Hay cosas que no se van a poder medir. O sea, lo ideal sería poder hacer una prueba. Perdonadme, voy a minimizar. Sí, vale. O sea, lo ideal sería poder hacer una prueba de todos y cada uno de los parámetros, pero hay algunos que por circunstancias no se van a poder medir. Entonces, en esos casos, pues muchas veces se va a hacer un análisis. Por ejemplo, aquí nos están pidiendo una reflectividad de las superficies vidrio-aire menor de un 0,1%. Cuando el sistema esté todo montado, no vamos a poder hacer esa medida. Esta medida la vamos a ir haciendo para cada lente por separado, ¿vale? Y se va a hacer sobre los testigos con los que se hacen los tratamientos antirreflejantes. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer va a ser una inspección del COC que nos va a enviar el fabricante, del certificado de calidad del fabricante, por ejemplo. Análisis. Va a haber cosas, por ejemplo, el FiloView, 200 micras. No vamos a ser capaces de medir que el campo sea exactamente 200 micras. O la distorsión. Una distorsión mejor de un 0,01% significa que el error en el campo es menor de 2 micras. Eso, por ejemplo, en nuestro caso, con los medios que disponemos, está fuera de nuestras capacidades. Pero es que llegar a medir eso supone un incremento para el cliente muy grande, porque supone una dotación de equipos por nuestra parte importante. Entonces, hay parámetros que con hacer un análisis teórico es suficiente. Por ejemplo, el caso de la distorsión. No merece la pena hacer una medida de distorsión, porque nos creemos los resultados de esos análisis. Y luego, por último, son las comprobaciones. Hay veces que un equipo te pide que tenga 2 estados, on y off. Pues con apagar y encender, pues ya ves que tienes los 2 estados. Es una comprobación fehaciente, pero no hay un resultado. O sea, la diferencia entre una comprobación y una prueba es que al final de una prueba tú tienes una medida, un valor numérico, y al final de una comprobación es un sí o un no, un pasa o no pasa. Entonces, esta colección de parámetros es la especificación, ¿vale? Y es lo que nos va a definir que nuestro objetivo de microscopio, en este caso en particular, es ese y no es uno de los otros que habíamos visto antes.
Entonces, ¿cómo especificamos un sistema? ¿Vale? Pues lo primero que tenemos que saber es cuál es la aplicación. Entonces, a partir de la aplicación vamos a definir los requisitos, que van a ser requisitos funcionales, requisitos ambientales, requisitos electrónicos de MIMC, pero van a ser también las interfaces del sistema. La primera es el volumen, ¿vale? No es lo mismo que para un sistema de una cierta focal, por ejemplo, una focal de 1 metro, no es lo mismo que nos dejen ocupar 500 milímetros que 10 milímetros. La dificultad del sistema o las complicaciones, las restricciones mecánicas que hay que imponer a la hora de diseñar son muy distintas. Luego tenemos la interfaz óptica, eléctrica y mecánica. El objetivo del microscopio. Por ejemplo, queremos que se atornille al resto del experimento con una cierta métrica, un cierto paso de rosca. O a lo mejor queremos que sea una bayoneta, lo que sea. Eso sería la interfaz mecánica. Pero a lo mejor interviene en parte del experimento, pues queremos posicionar las pupilas y que haya un acoplamiento bueno entre la luz. Eso sería la interfaz óptica. Y queremos que vaya a 120 voltios, por ejemplo. Pues eso sería la interfaz eléctrica. Y por último está la interfaz de usuario. Si el usuario va a mirar a través del equipo, hay que definir a qué distancia va a estar la pupila, una serie de parámetros, cómo lo va a agarrar, sobre qué va a actuar, va a haber un botón de on-off, lo que sea. Entonces, ¿qué tipos de sistema tenemos? Pues no son infinitos, pero son muy variopintos. Tenemos de aplicaciones y funcionalidades, por ejemplo, puede ser un sistema de vigilancia. Cualquier cámara que os encontréis, yo qué sé, pues en unas instalaciones por la calle, en un banco, en cámaras de seguridad, todas esas son cámaras de vigilancia. La ayuda a la conducción, pues es otra de las aplicaciones. Ahora que casi todos los coches, o muchos, te llevan una cámara trasera, etcétera, eso también es otra aplicación con otra funcionalidad muy distinta a la anterior. Las misiones tácticas, por ejemplo, para el ejército. Esto que os he puesto aquí es un ejemplo de un sistema de tubos intensificados de visión pasiva para poder andar en condiciones de muy baja iluminación, o sea, cuando, pues incluso en un sótano o sitios donde realmente hay muy poca iluminación y poder seguir andando. ¿Vale? Y aquí esto, por ejemplo, sería la interfaz mecánica de este equipo, porque esto va colgado al casco del operativo. Tenemos aplicaciones de investigación. Este sería otro ejemplo. Esto es un sistema que hemos desarrollado nosotros para hacer las medidas de las teselas. Cada una de estas piezas es una de las teselas que van dentro del IBBS, la vasija del reactor ITER. ¿Vale? Pues nosotros con un sistema láser, una especie de LIDAR, y acabamos midiendo la topografía. Esto sería como un modelo 3D y de aquí sacamos como la topografía de cada una de estas teselas. Y sobre esa topografía teórica podemos hacer luego medidas. ¿Vale? Otra aplicación podría ser la observación espacial. Pero como veis, o sea, todo lo que se os ocurra, las cámaras de los móviles, las cámaras fotográficas, cámaras térmicas, es que realmente es muy variopinta. Hoy en día los sistemas de visión pues nos han invadido, están en todos los sitios, con lo cual las especificaciones, ya que las aplicaciones son muy variopintas, las especificaciones pues también van a tener una diversidad muy grande. Tenemos sistemas también que pueden estar aislados o pueden ser multisensores integrados en plataformas. Este sería un ejemplo, ¿vale? Esto sería un sistema para colocar en una V, en una plataforma aérea, cualesquiera, que lleva tres sensores integrados, ¿vale? Que puede ser una cámara térmica, una cámara visible, un iluminador láser, un telémetro láser, etc. Entonces, muchos de estos sistemas, como menciono aquí, pueden estar acoplados con un sistema láser, ¿vale? Eso nos implica una serie de restricciones. Los sistemas láser, ¿vale? Aparte de las impresoras láser que casi todos conocemos, pues están, por ejemplo, los apuntadores, los iluminadores
o los telémetros que nos permiten hacer medidas de distancias sin tener un metro, ¿vale? Entonces, las particularidades de los sistemas láser es que son monocromáticos en general, a una longitud de onda muy particular, pero puede haber distintos láseres. Los hay en visible, con menos de 1 micra, 662, por ejemplo, y luego a partir de ahí ya nos metemos al infrarrojo. El neodimio, que es el 1064, 1,5 micras, y también hay algunos que van en el rango de 2 a 5 micras. ¿Sabes? Una cosa muy importante de los láseres es la clase de láser que es, porque según la norma, ¿vale?, clasifica los láseres en 5 escalones y ahí se define la potencia y la seguridad, si son o no seguros para el. Entonces, aquí os he puesto, sin dar mucho detalle, os he puesto muy resumidos estas clases, ¿vale? La clase 1 es la que es segura en todas las condiciones. La clase 2 es bastante segura, es en el rango de visible, pero la potencia es muy baja. La clase 3 ya empieza a ser algo peligrosa para el ojo, ¿vale?, porque ya estamos hablando de una potencia intermedia de entre 1 y 5 milivatios. La clase 3B siempre es peligrosa para el ojo y la clase 4 es peligroso para todo. Para la piel, puede producir fuego, es muy peligroso. Entonces, en función del láser que vaya o no en el sistema, va a haber una serie de requisitos que se van a derivar hacia el sistema de visión. Entonces, ¿cuál es el proceso de adquisición de la imagen en un sistema complejo? ¿Vale? Entonces, vamos a tener un blanco que va a estar más o menos estructurado y vamos a tener un fondo, ¿vale?, que también puede tener mucho ruido, puede tener mucho clutter, puede tener muchas cosas. Y nosotros queremos ver exactamente, distinguir un objeto que es nuestro blanco, ¿vale? Entre medias va a haber una cantidad de atmósfera. Dependiendo si es de largo o corto alcance, pues esa atmósfera nos va a afectar más o menos. Todos tendréis seguro la experiencia de que sabes que hay una montaña y un día de neblina o un día de calima, pues esa montaña ni se ve. Parece que está al cielo. Y sin embargo, llueve, hace viento, se despeja la atmósfera y ves la montaña perfecta, nítida, ahí está. ¿Cómo es posible que no la viera antes? Bueno, pues es la transmisión atmosférica, que nos va a afectar mucho al alcance del sistema óptico, ¿vale? Hay otro efecto que es el error de línea de mira, estas pequeñas vibraciones del sistema, ¿vale?, que ahora veremos un poco más en detalle. Y luego ya interviene el sistema electro-óptico. Tenemos la óptica, en general va a formar la imagen sobre un detector, vamos a tener una electrónica y un procesador de imagen y eso se va a mostrar en un display. Todo ese conjunto de subconjuntos es el sistema completo, ¿vale? Y al final vamos a tener bien a una persona o bien a un algoritmo que va a tomar una decisión. La que sea, puede ser: estas plantas necesitan agua, estas plantas necesitan un fertilizante, hay una amenaza, tenemos un intruso en la zona de exclusión. La que sea, que queramos que sea la decisión. Entonces, ¿cuál es el problema de las vibraciones? Esas vibraciones en el error de línea de mira nos van a acabar degradando la imagen. Si hay una vibración en el sistema óptico o en la plataforma que sustenta ese sistema óptico, te va a emborronar la imagen porque el detector va a estar integrando durante un cierto tiempo. Entonces, si la vibración es muy pequeña, por ejemplo, os he puesto como 3 casos. 7 microradianes, ahí sigo distinguiendo muy bien esa furgoneta. Con 25, bueno, se sabe que está, pero ya pierdo bastante detalle. Con 50 microradianes, hombre, pues porque sé por la figura de arriba que es una camioneta, pero ya me cuesta saber que eso es una camioneta y sobre todo distinguir, yo que sé, por ejemplo, esta parte de aquí delantera, lo que antes era la parte trasera de aquí, pues si no lo miro con cuidado y no he visto la imagen de arriba, puedo pensar que es el frontal de un coche, yo que sé, de los coches americanos, estos que tenían tanto capó.
por ejemplo. Entonces ya me introduce una degradación y una pérdida de resolución que me puede acabar afectando y mucho al funcionamiento del sistema. Entonces, unos requisitos muy importantes son los requisitos ambientales. Son importantes porque van a definir la supervivencia del equipo. Entonces, nos van a definir cosas como la temperatura ambiente, que puede ser la temperatura de almacenamiento y la temperatura de operación. Por ejemplo, en un objetivo de microscopio, lo normal es que trabaje a temperatura de laboratorio, 20, 25 grados, 30 grados. Dices, no me importa. Pues depende, porque yo lo voy a enviar. Y lo voy a enviar en un contenedor y va a ir en la bodega de un avión. Bueno, pues ahí ya tengo que tener un cuidado. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa también? Si tengo algún componente electrónico que está consumiendo potencia, me va a disipar esa potencia. Y cuando yo quiera funcionar a 70 grados centígrados, por ejemplo, porque al sol lo alcanzas perfectamente a los 70 grados, resulta que cuando yo tenía 70, internamente el equipo se va a poner a 100 grados. Que es que eso es una barbaridad. Igual hasta se me funde algo. O si quiero, por ejemplo, un sistema de visión aumentada, todo muy compacto, todo muy pequeño, que va a estar muy cerca del ojo, como no tengo cuidado, como disipe, si hay algún componente electrónico dentro, pues a lo mejor resulta que me pongo a 80 grados y lo quiero tener aquí pegadito al ojo. Hombre, yo no me lo pondría. Y claro, lo que no quieres para ti, tienes que tener mucho cuidado. El usuario final tiene que sentirse cómodo con tu equipo. ¿Vale? Entonces, la potencia disipada es crítica. ¿Vale? Otra cosa crítica, la vibración y el choque. Por ejemplo, si vas a hacer un sistema que va en un satélite, cuando ya esté bien instalado, sin atmósfera, sin nada, dices vibraciones, nada, despreciables. Pero tienes que tener en cuenta el lanzamiento. Ahí sí que tiene un choque importante. Entonces, tienes que tener en cuenta una serie de cosas, tienes que hacer unos análisis para que las lentes no se te caigan, no se te despeguen, no se te caiga el detector, no se te caiga un tornillo. Todo tiene que ir muy aislado y muy bien. ¿Vale? La humedad, pues no es lo mismo fabricar yo qué sé, Zeiss en Overcogen ahí en medio de la sierra que no llevártelo a una Sri Lanka o una India. Las lentes se te pueden empañar, o sea, tienes que tener mucho cuidado también con la humedad. El spray salino, si es una aplicación naval y va a ir montado en una plataforma naval, ahí vas a tener rociadas del mar. Entonces, tienes que también tener mucho cuidado porque el salitre te va a ir carcomiendo el sistema. ¿Vale? Te va a poder llover, vas a tener radiación solar, vas a tener disolventes, tú quieres limpiarlo y que no se te deshaga. Entonces, los hongos, no quieres utilizar una pintura que al cabo de 4 días te haya parecido moho. Y puedes tener granizo, puedes tener hielo. O sea, los requisitos ambientales tampoco son infinitos, pero también se acercan. Hay muchísimos. Casi cualquier cosa que se os ocurra. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se comprueban? Según una MIL estándar. Hay una norma que te define cómo tienes que comprobar estos requisitos. ¿Vale? Y te ciñes a ello. Ya, los requisitos funcionales que dices, bueno, pues ya por fin, esto es lo que yo quiero. ¿Cuál es el primer requisito básico? ¿Qué banda espectral necesito? Entonces, nosotros en óptica definimos una serie de bandas útiles que son el resultado de las ventanas de transmisión de la atmósfera. La luz es continua, en el sentido de que tiene todas las longitudes de onda, pero por la composición de la atmósfera no todas tienen penetración. ¿Vale? Entonces, en el ultravioleta, aquí no se llega a ver, pero la penetración no es tan buena. El visible es muy buena,
Aquí, como veis, en el infrarrojo, en NIR y el SHORT, tenemos una serie de subbandas que sí que atraviesan, pero tenemos unos picos de absorción muy importantes. Tenemos otra banda que es el infrarrojo medio, que es bastante amplia y bastante buena, y el infrarrojo lejano. Estas serían como las bandas de interés de formación de imagen. Y como veis, aquí hay una serie de longitudes de onda que por mucho que queramos no vamos a ver si estamos hablando de una penetración atmosférica importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la longitud de onda? Que a medida que la longitud de onda es más pequeña, o sea, hacia el ultravioleta, la resolución es mayor, pero la penetración es mucho peor. Si queremos una buena penetración atmosférica, nos tenemos que ir hacia las longitudes de onda más grandes. El visible es lo que todos conocéis. Es la luz que refleja, que se refleja en los objetos, la luz en general del Sol o de las estrellas, de la Luna, y se refleja en los objetos. Tiene muy poca penetración en la atmósfera. Y en general distinguimos entre iluminación de día o de noche por los niveles de iluminación. La cantidad de luxes es una unidad que se utiliza para definir la iluminación. Y pasamos de 100.000 luxes en un día de luz potente, cuando tenemos una luz intensa, el típico día de verano, todo despejado, mediodía. ¿Vale? Y a medida que se va nublando, vamos a pasar hasta 0,0001 lux. O sea, el rango de órdenes de magnitud es importante. ¿Vale? Entonces, en las condiciones de día tenemos la visión directa, que puede ser unos prismáticos, por ejemplo, o ahora mismo ya tenemos unos detectores, que son las CCDs, que te dan una calidad muy buena con color. En visión pasiva, en noche, ahí ya perdemos el color. ¿Vale? A partir de la luna llena, a partir de 0,1 lux, ya tenemos que tirar de la visión pasiva en general y ya perdemos los colores. Ya el causo de los tubos intensificados como este en general eran en verde, ahora ya los hay en blanco y negro, pero en el mejor de los casos lo que vamos a tener es el blanco y negro. ¿Vale? El SWIR es una cosa intermedia, que son detectores. Algunos van desde 1 hasta 1,7 micras y otros llegan hasta 2,5 micras. Ahí capturamos la luz y las sombras, tienen mucha mejor penetración atmosférica y son muy útiles para condiciones de baja iluminación. Si veis aquí y comparamos la misma escena en visible, que es un poco lo que os decía, esta montaña, pues la veis que es... En este caso todavía se llega a ver ahí una masa, pero no se ve detalle. Y sin embargo aquí pues vemos pues, todos los cañones o las cárcavas que tienen esta montaña, todo el detalle, incluso los surcos que se ven aquí, como esto parece que es un campo labrado. ¿Vale? Pues realmente es una banda intermedia en resolución y en penetración, pero es muy interesante. ¿Vale? El infrarrojo es algo completamente distinto. Aquí ya no capturamos la luz reflejada, sino que capturamos la luz emitida por los objetos en función de su temperatura. Son las bandas que mejor penetración atmosférica tienen. Y como es la luz que emite el objeto, no distinguimos entre día y noche. La imagen es idéntica tanto para día como para noche. Y los objetos realmente tienen muy buen contraste. Esto que veis aquí, por ejemplo, es una imagen dentro de un laboratorio. Y si veis, el laboratorio pues estará a unos 20 grados y por la persona está a unos 30 grados. La diferencia de contraste, ese blanco tan brillante que tiene en la cabeza, es lo que indica que la temperatura es mucho mayor que la temperatura circundante. Y si os fijáis también aquí, no sé si se va a apreciar, se ve el reflejo sobre este armario y el reflejo sobre el suelo de esa luz que emite esta persona. ¿Vale? Aquí nos desaparecen los colores. Aquí ya no hay blanco o negro, el blanco y el negro es un artificio. El blanco, en este caso, se suele poner blanco caliente, que significa que lo que es blanco es que está más caliente que lo que es negro. Pero lo que sí que se suele hacer muchas veces es incluir pseudocolor, que es en lugar de utilizar unos niveles de grises blancos y negros,
metemos colores sintéticos con un criterio, el que nos ha parecido. Entonces, en general se suele utilizar el rojo para las cosas calientes y el azul para las cosas frías. En esta imagen de la izquierda, por ejemplo, es así. Las cosas que están viradas al rojo significa que están más calientes que las cosas que están en tonos azulados. Una opción es dividir el histograma en dos. Coger la mitad más fría, es decir, la sigo poniendo en niveles de grises, y lo que estaba antes en color lo paso a colores, pero vuelvo a empezar desde el azul. ¿Vale? Entonces, esta es una opción que a mí me resulta muy fácil de identificar aquí, qué es lo que está caliente. ¿Vale? Lo que está gris me olvido por completo, pero resalta muy bien las cosas que están de verdad calientes. ¿Por qué son importantes las bandas? Porque no todos los materiales ópticos transmiten las mismas longitudes de onda. Pues, a la hora de diseñar, lo primero que tienes que saber es la banda para luego poder escoger de qué materiales vas a hacer tus lentes. Entonces, aquí os he puesto una lista un poco genérica y un poco por encima de materiales para cada una de las bandas. Lo que siempre funciona en los espejos. En principio, un espejo te vale para cualquier longitud de onda. No hay diferencias. Sí que es cierto que es ligeramente más complicado hacer un diseño, es mucho más voluminoso hacer un diseño en espejos que hacerlo con lentes. Entonces, por eso al final acabamos haciendo sistemas más específicos con lentes, con elementos refractivos. Entonces, ¿qué otra cosa es básico? Definir qué magnitudes ópticas tiene que cumplir. Aquí hay unas expresiones, voy a pasar un poco por encima porque entiendo que no es el objetivo de esta charla, pero solo para que tengáis claro que nosotros vamos a relacionar el campo, que es el field of view del sistema, con la focal y con los aumentos. ¿Vale? Y a partir de esa focal y del tamaño del píxel del detector vamos a saber cuál es la resolución. Y el número F que nos va a definir la iluminación va a estar relacionada con la focal y va a estar relacionada con la pupila. La pupila es el agujero por donde entra la luz. ¿Vale? Cuanto mayor sea este agujero, pues más luz vamos a tener. Y esta focal es un poco como la escala que nos va a definir el tamaño que va a tener el objeto sobre la imagen. ¿Vale? Si lo miramos como al revés, si tenemos fijo este tamaño, para una focal muy larga, aquí vamos a tener muy poco campo. Los que sois aficionados a la fotografía lo tenéis como muy intuitivo. Cuando tenemos focales cortas, que son los grandes angulares, pues tenemos mucho campo. Nuestro field of view en la imagen está definida, que es, pues antes era la película, ahora es el tamaño de nuestro sensor. Tenemos un tamaño definido. Si el focal es corta, pues tenemos mucho campo. Tenemos un fisheye o un gran angular. Si la focal es muy grande del objetivo, pues cada vez vamos haciendo zoom y cada vez vamos teniendo un campo de visión más pequeño. ¿Vale? Y el agujero por donde entra la luz, cuanto más grande sea, pues en condiciones de menor iluminación vamos a poder seguir haciendo fotos. Otras cosas que nos va a interesar definir es cuál es la orientación de la imagen. A lo mejor resulta que por situaciones del volumen tenemos que meter espejos. Eso nos va a afectar a la orientación de la imagen y al final hombre, no queremos que el sujeto nos quede boca abajo, que nos quede bien. ¿Vale? Entonces vamos a tener que jugar, si hay que meter un espejo por un motivo, pues a lo mejor hay que meter un segundo espejo o tu sensor tiene que ser capaz de invertir la imagen. ¿Vale? La transmisión. Toda esa luz que nos han dado por el agujero queremos que acabe llegando al detector. No queremos que se pierda por ahí. ¿Qué hacemos? Definimos unos tratamientos antirreflejantes o unos espejos, unos separadores de haz, para que al final la luz que queremos acabe en el detector que nos interesa. A esos tratamientos ópticos les vamos a pedir un daño láser, por lo que decíamos al principio. Si resulta que vamos a tener una potencia exagerada,
porque el láser a lo mejor está ya bastante focalizado, estamos ya cerca de la imagen. Hay que tener mucho cuidado, porque lo que te vale hoy, según lo sacas de fábrica y está niquelado y tiene una transmisión excelente, a lo mejor por culpa del láser en funcionamiento, al cabo de una semana o 2 semanas, te ha oscurecido el tratamiento y ya no te vale y tienes que tirar el sistema. Bueno, pues no es plan de todas las semanas cambiar el sistema óptico, que baratos no son. Entonces hay que definir un daño láser. ¿Vale? Y luego necesitamos definir la distorsión, casi siempre. O sea, raro es el sistema que no hay que definirle la distorsión. Un ejemplo, este que veis aquí. Aquí tenemos un gran angular. La distorsión de campo lejano, los objetos que se encuentran muy lejos, es excelente. Si os fijáis, esta línea del horizonte está muy bien. Pero los objetos que están aquí muy cerca, esto era una barandilla que estaba como a 1 o 2 metros, tú fíjate lo que te hace aquí, cómo te la curva. Bueno, pues la especificación nos tiene que decir si eso vale o no vale. ¿Vale? Para poder nosotros saber si ese diseño que hemos hecho vale o hay que tirarlo a la basura y empezar de cero. Algo básico, la resolución. O sea, para un sistema óptico sirve para ver cosas. Tú tienes que saber el tamaño, el detalle que tienes que resolver. Aquí solemos utilizar una métrica que es la MTF, ¿vale? Y la MTF se multiplican todas las MTFs de todos esos eslabones que hemos visto antes, la óptica, el detector, la electrónica, el display, incluso el jitter, eso te produce una MTF, ¿vale? Y al final lo que queremos es, cuando eso se presente al ojo del operador, la MTF global tiene que estar por encima de un 5% o un 10% deseable, ¿vale? Porque si no, no va a distinguirlo. Entonces, y aquí tenéis un ejemplo. Esto sería una señal, según le entra a un sistema, en este caso electrónico, ¿vale? Y esto es la señal que sale de ese sistema electrónico. Entonces, todas estas señales tienen como distinta frecuencia, cada vez son más estrechas, y todas al principio tenían la misma amplitud, era el mismo blanco-negro, ¿vale? La amplitud es como la relación entre el blanco y negro, como lo veis aquí, ¿ves? Esto es negro, aquí tenemos blanco, negro, blanco. Cuando el objeto es grande, hay un pequeño desenfoque, pero bueno, tú lo sigues viendo, el borde está un poquito más borrosito, pero bueno, a medida que el objeto es más pequeño y la frecuencia más alta, ese blanco-negro pasa a ser un gris oscuro sobre un gris un poco más claro. Llega un momento en que distinguir aquí las barras que aquí estaban clarísimas, bueno, pues hay que echarle un poco de imaginación. Entonces, la resolución del sistema está bien, está, vaya que vaya. Entonces, si yo realmente quiero distinguir este tamaño porque lo necesito para leer una matrícula, pues para ver lo que decíamos antes, las hojas de un árbol, pues para ver si lo tengo que regar o lo tengo que abonar o lo tengo que echar insecticida. Pues si realmente tengo que ser capaz de resolver esto, si el sistema óptico lo que me da es esta calidad de imagen, no me vale para nada, ¿vale? Pues la especificación de resolución es básica porque es que los sistemas de visión son para ver y son para ver un detalle. Si no, ¿de qué nos sirve un sistema de visión? 2 minutos. Muy bien. El volumen, lo que decíamos antes, no es lo mismo un sistema en forma de Z o un sistema catadióptico. Este sistema, por ejemplo, aquí estamos hablando de 1,5 metros, o este sistemita. El volumen es muy distinto y a lo mejor te están pidiendo en todos ellos que tengan la misma focal. Entonces, ¿cómo especificamos un sistema óptico? Ya lo habéis visto, es muy complejo, es muy multidisciplinar. Entonces, aquí me he permitido un pequeño divertimento que es a cada una de las tareas básicas le ha asociado uno de los refranes castellanos, que yo creo que, bueno, pues para eso todos hablamos castellano y es una cosa muy rica que tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es preguntar, preguntar y preguntar, porque nuestro cliente tiene muchas cosas en la cabeza y algo que a lo mejor para él es básico, pues a nosotros no nos lo transmite, porque como lo tiene tan dentro de sí que ni se le ocurre, ¿cómo no lo vamos a saber si es obvio? Entonces,
hay que preguntar. ¿Por qué? Porque yo creí que son amigos de Odontontec. Lo que os decía antes de un equipo multidisciplinar. Yo soy de diseño óptico, de mecánica sé justito, pero de estas normas ambientales menos y nada. Entonces, me tengo que rodear de gente que sabe. ¿Por qué? Porque el maestro en muchas artes, burro en todas partes. Y al final, si te equivocas en la especificación y declaras algo que luego no vas a ser capaz de cumplir, eso te va a costar mucho dinero. No hay que sobreespecificar. Un poco lo que acabo de decir. Si tú le pides a tu especificación, que es lo que luego te vas a obligar a cumplir, algo que en el fondo no hace falta, el sistema se encarece. Y tu cliente va a querer algo barato, no quiere gastarte más. Ninguno queremos gastar más de la cuenta, ¿vale? ¿Por qué? Porque el dinero llama dinero, ¿vale? Y muy importante, hay que evaluar si lo que te están pidiendo es viable o no. El ejemplo que os ponía antes, si a mí me piden un sistema de una focal 1000 milímetros, o sea, 1 metro, pero me dicen, esto tiene que caber en 10 milímetros, hombre, es de perogrullo, no va a caber, es imposible, ¿vale? Pero hay otras veces que la cosa no es tan obvia, ¿vale? Entonces hay que hacer como análisis de viabilidad para ver si efectivamente eso se puede cumplir o no. Entonces, no el que más trabaja, sino el que más afina. Y hasta aquí. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Marta. Procederemos a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Para quien desee hacer alguna de ellas, hay personal que nos va a asistir con el micrófono para llevarse a los lugares. Adelante, por favor. Muchas gracias. Felicidades por la excelente plática. Creo que contiene todo aquello que ningún curso de diseño óptico habla, que es las relaciones interdisciplinarias que tiene el diseño óptico cuando se diseña, ya sea para astronomía, para microscopía, para elementos biomédicos, para vigilancia, etcétera. Me pareció bastante excelente la discusión sobre este tema. Y tengo una pregunta. Se mencionaba que hay que cumplir especificaciones, en particular se mencionó la norma militar estándar. Me pregunto yo, cuando se hace un diseño, ¿qué normas convienen más, a qué normas se conviene más acogerse? ¿A las militares, a las ISO, a las STM? ¿Cuál de ellas es más conveniente tomar? Pues depende de si para la aplicación en concreto existe una norma en concreto. Por ejemplo, puede pasar que la norma ISO, no haya una norma ISO y sí que haya una norma militar. Entonces, yo, por ejemplo, conozco de las normas militares las que definen las zonas climáticas. O está la 1000 estándar, esta 810, que define muy bien cómo se tienen que hacer los tests ambientales. Realmente yo no sé si hay una norma equivalente de las... no lo sé. No lo sé. Entonces, dependiendo de la aplicación, o hay veces que del cliente. Claro, si tu cliente es militar, te va a pedir una norma, una 1000. Entonces, si es civil, pues probablemente te pida que el sistema sea estanco según la IP65. Eso es un poco ambiguo. Realmente es difícil de decir a priori. Gracias, ¿Habrá alguna otra pregunta? Por favor. Gracias. Buenos días, muchas gracias por la conferencia, muy interesante. En el caso, hay una pregunta que tengo, y es sobre los materiales que utilizan para la fabricación de sus productos. ¿De qué origen son? ¿Son de España o de dónde los obtienen? Gracias. Hola, yo creo que ninguno de los que he mencionado son de España. Los vidrios, las fábricas de vidrio ahora, lo que es el vidrio óptico, pues hay fábricas, SOT tiene fábrica,
que está en Alemania. Hay fábricas de Sumita o Yoya, pero ninguna. Por ejemplo, germanio, silicio, etcétera, yo creo que ahora casi todo se produce en China. Incluso antes que había fábricas en Alemania, Vitron tenía fábrica en Alemania, yo creo que ahora ya las ha trasladado a China. Y de los cristales, el fluoruro de calcio, el fluoruro de magnesio, el KCl, hay alguna empresa americana, pero no sé dónde fabrica. La verdad es que eso no trabajamos tanto en ese campo. El fluoruro de calcio, por ejemplo, es bastante habitual, pero es difícil, ¿vale? Intentamos evitarlo en la medida de lo posible. Hay veces que no se puede, pero intentamos evitarlo. Y, por ejemplo, el Fuse Silica pasa lo mismo. Te tienes que ir a SOT y SOT, hay cosas que las fabrican en Estados Unidos, hay cosas que las fabrican en Alemania y no sé si ya tienen fábrica en Singapur o en China, no lo sé. Pero vamos, en España ya te digo yo que no. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Siendo así, me permitiré cerrar esta conferencia, permitiéndome puntualizar la lectura del presente reconocimiento que se le hará llegar, Marta, a través de la organización, al igual que un pequeño presente, se lo van a hacer llegar también. Gracias. Me permito dar lectura. El 19 encuentro Participación de la Mujer en la Ciencia otorga el presente reconocimiento por su valiosa participación, Marta de la Fuente, por la conferencia invitada Consideraciones Generales en la Especificación de Sistemas Ópticos de Formación de Imagen. Firma doctora Gloria Verónica Vázquez García, representante del comité organizador, Rafael Espinosa Luna, director general del CIO. Muchísimas gracias, por favor. Muchas gracias, buenos días y que tengáis una conferencia satisfactoria. Que os vaya muy bien.